Portugal, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 92.226 km². Está situado en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al este y al norte con España, y al sur y oeste con el Océano Atlántico. Comprende también los archipiélagos autónomos de las Azores y Madeira situados en el hemisferio norte del Océano Atlántico. Portugal, con una población de 10.295.909 personas, se encuentra en la posición 88 de la tabla de población, compuesta por 196 países y tiene una densidad de población de 112 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es Lisboa y su moneda es el euro. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Portugal, en 2019, fue de 20.740 euros, por lo que se encuentra en el puesto 41 de los 196 países del ranking de PIB per cápita. Es un país desarrollado, con un índice de desarrollo humano considerado como muy elevado, y con una alta tasa de alfabetización. El país está clasificado como el 19º con mejor calidad de vida, tiene uno de los mejores servicios sanitarios del planeta y es considerado una nación globalizada y pacífica. Asimismo, es el 18º destino turístico mundial en volumen de visitantes. Las principales divisiones administrativas de Portugal son sus 18 distritos continentales y sus 2 regiones autónomas, Azores y Madeira. Lisboa, Guarda, Leiria, Coimbra, Santarém, Aveiro, Setúbal, Viseu, Beja, Braganza, Faro, Vila Real, Évora, Oporto, Portalegre, Braga, Castelo Branco, Viana do Castelo. Portugal tiene un clima mediterráneo. La temperatura media anual en el Portugal continental varía de los 13 grados centígrados en el interior montañoso hasta los 18 grados centígrados en el sur, en la depresión del Guadiana. Los veranos son agradables en las tierras altas del norte del país y en la región litoral del extremo norte y en el centro. El otoño y el invierno son típicamente ventosos, lluviosos y frescos y son más fríos en los distritos del norte y del centro del país, en los cuales las temperaturas son negativas en los meses más fríos. El tipo de turismo más importante es el denominado de sol y playa, y se concentra en el Algarve, Madeira y las Azores, aunque también destaca Lisboa como destino turístico. No obstante, el gobierno portugués sigue promocionando nuevos destinos turísticos como el Valle del Tajo, Lisboa, Las Beiras, Oporto y el norte de Portugal. También se fomenta bastante el turismo termal. Su territorio continental es atravesado por su río principal, el Tajo, que divide el país en dos por la mitad. En el norte, el paisaje es montañoso en las zonas del interior con planaltos intercalados que permiten el desarrollo de la agricultura. En el sur, hasta el Algarve, el relieve se caracteriza por la presencia de planicies, aunque existen algunas sierras intercaladas. Portugal fue uno de los primeros países del mundo en tener una autopista. 1944. La Constitución portuguesa garantiza la libertad religiosa y la igualdad entre religiones. No obstante, existe un concordato que privilegia a la Iglesia Católica. Portugal ha desarrollado una cultura particular, pues ha estado bajo la influencia de las diferentes civilizaciones que cruzaron el Mediterráneo y Europa, aunque también introdujo algunos elementos culturales cuando la nación desempeñó un papel activo durante la era de los descubrimientos. La gastronomía es variada. Cada zona del país tiene su plato típico compuesto por diversas carnes, ternera, oveja, cerdo y las carnes blancas, por diferentes embutidos, tipos de pescados, sobre todo de bacalao, y de mariscos. Entre los quesos destacan el Serra da Estrela, el aceito y el São Jorge, entre muchos otros. Portugal es un país fuertemente vinícola, y son célebres los vinos del Douro, del Alentejo y del Dó, los vinos verdes del Minho, y los vinos licorosos de Oporto y de Madeira. En cuanto a la repostería existen una enorme variedad de recetas tradicionales como los famosos pasteles de Belém, los huevos moles de Aveiro, el pastel de Tentugal, la sericaia o el bizcocho de Ovar, así como muchos otros. La agricultura portuguesa está bastante desarrollada gracias al clima, al relieve y a los suelos favorables. En las últimas décadas se ha intensificado la modernización agrícola. Los olivares, los viñedos, el trigo, el maíz, los vinos, especialmente el vino de Oporto y el vino de Madeira, y los aceites portugueses son bastante conocidos. También Portugal es productor de fruta, sobre todo las naranjas del Algarve, la pera rocha de la región oeste, la cereza de Garduna y el plátano de Madeira. También son importantes la remolacha dulce, el aceite de girasol y el tabaco. La importancia económica de la pesca ha ido disminuyendo y emplea menos del 1% de la población activa. La disminución de stocks de recursos pesqueros se ha visto reflejado en la reducción de la flota pesquera portuguesa que, aunque se ha modernizado, aún tiene dificultades para competir con otras flotas europeas. A pesar de la reducida extensión de la plataforma continental portuguesa, existe una gran diversidad de especies en las aguas de Portugal, que es una de las mayores de Europa. La flota portuguesa realiza capturas en aguas internacionales y de otros países.
Las especies que más se capturan son las sardinas, la caballa, el pulpo, el pez sable, el peto y el atún. Portugal es un país altamente deficitario en términos energéticos e importa la totalidad de los combustibles fósiles que consume. El presidente de la República es el jefe de Estado, elegido por sufragio universal para un mandato de 5 años. Ejerce una triple función: controla la actividad del gobierno, es comandante supremo de las Fuerzas Armadas y representa formalmente el Estado portugués en el exterior. Reside oficialmente en el Palacio de Belém, en Lisboa. El gobierno está dirigido por el primer ministro, que ha sido siempre el líder del partido más votado en cada elección legislativa y es designado por el presidente de la República para formar gobierno. La fauna y flora de Portugal es bastante variada. Portugal es un lugar de parada importante para las migraciones de aves que se desplazan entre Europa y África. La colonización portuguesa. La colonización portuguesa de América fue el conjunto del territorio de las Américas pertenecientes al Reino de Portugal. En la actualidad, la América portuguesa consiste sobre todo en su mayor parte en la actual República Federal de Brasil. Los objetivos que abordaremos en esta presentación son la llegada de Portugal a América, cómo se estableció, cuáles fueron sus causas y sus consecuencias, también sus características y cómo se suscitó la esclavitud para la posesión de tierras. En el año de 1500, un marino portugués llamado Pedro Álvares Cabral descubrió estas tierras y las reclamó para su rey. En los siglos que siguieron, Portugal expandió su influencia y Brasil se convirtió en la única nación de habla portuguesa en el continente americano. Pedro Álvares Cabral fue un comandante de la primera expedición portuguesa que llegó al territorio, que más tarde recibió el nombre de Brasil. La colonización y conquista portuguesa de América. En esta ocasión, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Abordaremos el tema antes mencionado. Los compañeros Gina Genevieve Argeñal Centeno, Rosa Marcela Hernández Herrera, Kevin Francisco Aguilar Vallejo y mi persona, Alice Antonio Suazo Hernández. Para enmarcarnos en tan importante tema, a continuación presentaremos un pequeño video en donde se nos hace remembranza sobre Portugal. Voy a seguir hablando sobre el tema, cómo se estableció Portugal en Brasil. En abril de 1500, una expedición comandada por Pedro Cabral arriba a la costa brasilera, tomando la tierra en nombre del Reino de Portugal. A partir de 1502 comienza la explotación de recursos naturales en los nuevos territorios, con la construcción de puertos en la costa brasilera. El comercio atlántico y de los portugueses queda finalmente consolidado, imponiendo un régimen esclavista. Los portugueses emplearon mano de obra aborigen y africana en las explotaciones de caña de azúcar, mandioca y tabaco. El imperio portugués es el nombre que recibe el conjunto de Portugal y sus territorios en diferentes fases y extensión. El portugués, Pedro, descubrió estas tierras y las reclamó para su rey en los siglos que siguieron. Portugal expandió su influencia y Brasil se convirtió en la única nación de habla portuguesa en el continente americano. Aunque a menudo no fue más que una línea de centros comerciales costeros con fortificaciones en defensiva, también hubo territorios coloniales mayores como Brasil, Angola y Mozambique. La llegada de la corona portuguesa a la colonia de Brasil constituye un hecho histórico, único en el mundo, y representó un hecho inédito
que una colonia albergue y acoja una corte europea, la familia real portuguesa, su corte de nobles y miles de sirvientes se establecieron en Brasil en 1808 y las órdenes del imperio portugués emanaron de los trópicos, esos determinantes de la colonización portuguesa en Brasil. Trajeron restos al desarrollo de nuestro sistema educativo nacional, que incluso después de la independencia de Portugal todavía padece en cuestión de universalización y fomentó adecuadamente en nuestra población, en especial con los más pobres de la sociedad. Causas. La colonización portuguesa de América comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Por un lado, las económicas, a causa de la merma en las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de Brasil. Por el otro, estratégicas por el temor a una invasión española o francesa a su territorio. Económicas era como una área de producción, distribución y comercio, así como el consumo de bienes y servicios por los diferentes agentes económicos. Pues se definía por el dominio social, que enfatizaba prácticas, discursos y expresiones asociados a la producción, uso y manejo de recursos estratégicos. Era como una planificación que consistía en transferencias e intercambio de bienes y servicios entre personas o entre entidades en la economía. Esta ha sido mi participación y sí, los dejo con el siguiente. La esclavitud. La esclavitud es una de las causas que se destacó durante la conquista de Portugal en América. Esta, pues, que al igual que los españoles, los portugueses se habían comprometido con el Vaticano a evangelizar a los aborígenes, tarea que compaginaban con la utilización de estos como mano de obra esclava, de manera que los portugueses utilizaron a los aborígenes para la explotación, ¿verdad? Utilizaron a estos para que fueran, pues, sumergidos a su mano, a sus decisiones, a los que ellos, pues, a las decisiones que ellos llevaban. Pero es importante destacar, pues, que los portugueses incursionaron a las costas occidentales de África para lo que fue llevar esclavos a la península ibérica, donde, pues, esta potencia y otras más se involucraron para participar en las negociaciones, en las conquistas, en los descubrimientos, ¿verdad? De la cual, pues, estas desarrollaron dos sistemas. El primero, pues, que consistió de 1502 a 1580, donde, pues, esta se identificó como el tráfico de esclavos a España y Portugal, donde, pues, los portugueses compraban o capturaban a los esclavos en África, y los españoles, pues, tenían un sistema de asiento que otorgaban, pues, licencias a mercaderes españoles y de otros países para que les proveyeran, pues, más esclavos, para que hubieran, pues, más personas esclavas. Asimismo, pues, estas, pues, tuvieron una deficiencia totalmente grande, donde, pues, empieza lo que fue la llegada al continente de América, donde, pues, los esclavos de África llegan al continente de América para ser explotados. Es decir, que los africanos son los que rompen ese gran descubrimiento, esas grandes posesiones, donde llegaron, pues, entre 10 y 12 mil millones de esclavos a América, ¿verdad?, de africanos. La posesión de tierras, pues, que se destacó en abril de 1500, la expedición, pues, que fue comandada por Cabral, que arribaba a las costas brasileras, tomando, pues, la tierra en nombre del Reino de Portugal. Los territorios en nombre de Portugal
ya este pues descubridor, Cabral, partió hacia la India, dando lugar su descubrimiento a nuevos viajes que se iría abriendo paso a lo largo del Brasil. De esta manera pues es como comienza las primeras expediciones destinadas a abrirse paso a través del recién adquirido territorio y las primeras tomas de contacto entre los nativos y los portugueses. Esto pues contrajo una diversidad de consecuencias, ¿verdad? Ya que pues los aborígenes africanos tuvieron que pasar por diferentes procesos, como también pues los americanos, porque cuando los portugueses llegan a América, pues también tienen sus diversidades de consecuencias. En principal, pues está lo que fue la consolidación de diferentes capitanías o virreinatos que a posterior serían dirigidos por el rey. Fue la principal consecuencia que trajo todo este proceso de la conquista. También pues estuvo lo que fue la explotación del recurso humano, como indígenas y negros africanos que se convirtieron en esclavos, ¿verdad? Es decir, que tanto los indígenas que se encontraban en el continente de América como los africanos que habían sido extraídos de dicho lugar para que fueran sido sometidos a ellos, ¿verdad? También se mantuvo lo que fue la pérdida de la cultura indígena a través del proceso de evangelizador. Es decir, ¿verdad?, que en se pierde esta tradición, se pierde lo que fue la posesión, la defensa de la cultura indígena. También se mantuvo lo que fue el reclutamiento de los colonos para explotar los territorios y hacer posible el desarrollo de las colonias. También pues, y asimismo pues se desató lo que fue el establecimiento de la nobleza como propietarios vitalicios de las capitanías. Entre otras consecuencias más hubieron, ¿verdad?, durante el transcurso de la conquista de Portugal en América. Es importante señalar que el imperio colonial portugués trajo consigo pues muchos desastres para la población indígena, como puede ser esclavitud, guerras, ruptura de las redes comerciales y un fin de actividades culturales y tradicionales, deforestaciones y enfermedades, y sobre todo pues otras más que puso una gran debilidad a las naciones, ¿verdad? También pues fueron responsables de decimar la flora y la fauna, no solo en América, sino que también en todo el mundo, tuviendo pues también algunos éxitos notables, porque tuvieron cultivos como lo que fue la yuca, el maíz, la caña de azúcar, y donde se hicieron pues comunes en sitios complementarios, y fueron la adopción del portugués actual. Finalmente, pues podríamos decir que los portugueses fueron los primeros en crear un auténtico imperio global en varios continentes, aunque fuera disperso e inestable. Pues quizás su mayor legado en el hecho desafortunado de que otras potencias europeas se dieran cuenta de la posibilidad del imperio. Entre las características más importantes de la conquista portuguesa en América tenemos las siguientes. Inicialmente, los territorios subsistieron del comercio practicado por los colonos portugueses. En esta primera, imponiendo un régimen esclavista, los portugueses emplearon mano de obra aborigen y africana en la explotación de caña de azúcar, mandioca y tabaco. La producción azucarera cobró gran importancia a partir de los mediados del siglo XVI, donde Portugal tuvo el monopolio de la producción azucarera hasta el siglo XVII. La primera actividad de explotación portuguesa fue la agricultura. Caña de azúcar
tabaco, el algodón, el té, el arroz y café eran algunos de los principales productos que se cultivaban en las colonias, que paradójicamente tuvieron que comenzar a importar alimentos porque los cultivos comerciales ocupaban generalmente la mayoría de la tierra, cultivable y disponible, en algunos casos hasta el 80%. Establecieron diferentes capitanías generales que concluyeron el sector defensa. Las capitanías fueron las primeras divisiones territoriales del Brasil, poseyendo grandes dimensiones en sentido este-oeste, llegando en aquella época hasta su límite occidental, que era la línea del Tratado de Tordesillas, el cual quedó en desuso al producirse la unión de los Corona de Castilla y Portugal de 1580. La Capitanía General era el territorio o zona del Imperio Español, donde un capitán general ejercía sus respectivas competencias en materia de fuerza de guerra. Las capitanías se dividían en Capitanía General de Cuba, Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Puerto Rico, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Yucatán, Capitanía General de Santo Domingo. La conquista portuguesa en América hace referencia a la llegada de los colonizadores portugueses a América en el año 1500, por intervención del rey de Portugal, quien dio inicio a la repartición de tierras, donde estableció más de 10 capitanías generales en las cercanías del Atlántico en 1534, llegando al continente mucho después de los conquistadores españoles. Gran parte de la colonización se dio de manera espontánea y sin ningún tipo de orientación técnica, ocasionando un rápido deterioro de los recursos naturales y generando un bajo nivel de ingresos en las familias. Los resultados de la colonización desordenada, desplazando las comunidades indígenas, tala discriminada de los bosques, erosión de los suelos, contaminación de los ríos, extinción de la fauna, disminución de la diversidad biológica.